Si tienes que tramitar una herencia pero no sabes cómo, este es tu vídeo. Seguramente pienses, hacer una herencia básicamente consiste en coger papeles, hacer una escritura de herencia y ya está. Pero la realidad es más compleja. Tienes que ver qué documentación necesitas, tienes que analizar cuestiones fiscales y quiero que eso lo veamos en este vídeo. Voy a explicarte los 7 pasos para hacer una herencia. Soy David Jiménez, abogado y economista, tengo un despacho desde hace más de 20 años y hacemos esto, como digo, desde hace mucho tiempo. Por tanto, quiero compartir contigo qué vas a necesitar para poder tramitar una herencia. El primer paso para hacer una herencia será conseguir el certificado de defunción. ¿Esto qué es? Esencialmente es un documento que permite acreditar que una persona ha fallecido. A partir de ahí arrancará todo el proceso sucesorio. Alguien fallece y luego ya veremos todos los siguientes pasos. Pero ese documento tienes que tenerlo necesariamente. ¿Y cómo lo consigues? Normalmente, si hay un seguro de decesos, te lo van a facilitar, porque será el registro civil del lugar de fallecimiento quien expida ese documento. Certificado literal, las literales se llama mucha gente, certificado literal de fallecimiento. Ahí vendrá nombre, apellidos, dirección, DNI y la fecha, día, hora de este fallecimiento. A partir de aquí ya tenemos ese primer paso, como digo. Si no lo he conseguido a través del seguro de decesos, ¿qué voy a tener que hacer? Acercarme al registro civil, se puede hacer ya todo telemáticamente, a través de la página del registro civil, para que me lo remitan a mi domicilio. Primer paso, tener el certificado de defunción. El segundo documento que vas a necesitar es el certificado de últimas voluntades. Este se expide en el registro de actos de última voluntad. ¿Qué contiene este documento? Básicamente, lo que viene a decir este documento es si el fallecido, por eso hay que solicitarlo después, hay que acreditar primero el fallecimiento, si el fallecido tenía o no testamento. Si tenía testamento, ahí veremos en ese documento ante qué notario se hizo ese testamento, si es que fue un testamento notarial o si fue un testamento hológrafo. Tenemos algún vídeo sobre esta cuestión, donde se hizo esa adveración y protocolización posterior de un testamento hológrafo. O si no se hizo testamento, vendrá directamente que esa persona no otorgó testamento. Con este documento tendremos ya esa información. Si hizo testamento, tendré localizado ante qué notario se hizo ese testamento, y si no lo hizo, ya por tanto sabemos la siguiente puerta, que será abrir una declaración de herederos, una sucesión intestada que se llama. Certificado de defunción, certificado de últimas voluntades. ¿Tiene algún coste este documento? La respuesta es que sí, pero es un documento que tiene un coste muy pequeño. Llega a costar entre 3 y 4 euros. No llega a 4 euros actualmente a fecha de este vídeo. Por tanto, es un coste relativamente pequeño, pero ya nos permite tener una orientación de cómo será la herencia. Porque ya sabiendo si hay testamento o no, podré anticiparme a si la sucesión será legal y dirá el Código Civil cómo tiene que repartirse la herencia, o tendré que revisar qué dice ese testamento que hizo ese fallecido. El tercer paso será conseguir el certificado de seguros de vida. Este documento lo que va a permitir es conocer si el fallecido tenía o no un seguro de vida. Si lo tiene, ahí verás que cuál es la póliza, ante qué entidad aseguradora se hizo ese seguro, y luego ya posteriormente habrá que analizar si tú como heredero tienes algún derecho sobre ese seguro o no, si eres beneficiario de ese seguro o no, y si hay algo que cobrar o no. Este documento se consigue junto con el certificado de últimas voluntades en el mismo documento y también tiene un coste similar a este certificado de últimas voluntades. Se pide a la vez y lo expiden. Están tardando en torno a 24 horas actualmente en facilitártelo. Por tanto, es algo relativamente rápido. Ya tendríamos el certificado de defunción, el de últimas voluntades y el certificado de seguros de vida. El cuarto paso será obtener el testamento, copia autorizada de ese testamento que había otorgado el notario. Viendo el certificado de últimas voluntades, sabremos ante qué notario se hizo ese testamento y por tanto podría obtener una copia para conocer su contenido. No todo el mundo puede conseguir una copia autorizada de un testamento, tiene que ser alguno de los herederos o alguien que tenga interés en la herencia. Por tanto, al ser un documento privado, no cualquier persona puede acceder a su contenido. El notario analizará si tienes tu derecho o no y te expedirá o no esa copia. En el caso de que el fallecido no tuviera testamento, habrá que hacer una declaración de herederos, sucesión intestada se llama. Habrá que recopilar cierta documentación que acredite que el fallecido, 1, ha fallecido, 2, que no tenía testamento y por tanto hay que abrir la sucesión intestada, y 3, habrá que aportar toda la documentación que acredite quiénes son los herederos, libro de familia, certificados de nacimiento, y habrá que aportar 2 testigos que no tengan interés en la herencia para conformar un acta de notariedad y que permita al notario asegurarse de que efectivamente los que vienen a ser llamados a la herencia son realmente llamados a la herencia y tienen la calificación de herederos. Con el testamento y la declaración de herederos ya tendríamos el cuarto paso. Ya sabemos cuál es el título de la sucesión y cómo se va a repartir esa herencia. El quinto paso sería tener un inventario de los bienes. Un inventario y un avalúo. ¿Qué consiste esto del inventario y avalúo? Esencialmente consiste en inventariar todos los bienes que tuviera el causante. Habrá que ver los títulos de escritura, habrá que ver los certificados de saldo a fecha de fallecimiento para ver qué dinero tenía o no el fallecido en las cuentas bancarias. Habrá que conseguir un certificado de la entidad aseguradora para acreditar y demostrar si efectivamente tenía algún seguro del que algún heredero pudiera ser beneficiario. Toda esa documentación, títulos de escritura, títulos también que acrediten certificado de tener un vehículo, cualquier título de propiedad del fallecido
tiene que ser utilizado en una escritura de herencia. Toda esa documentación se tiene que recopilar para inventariarla, analizar si es un bien privativo, si es un bien ganancial, porque ese efecto, el hecho de que sea privativo o ganancial un bien, afectará esencialmente a la herencia. En el caso de que tengamos un matrimonio, antes de hacer la herencia hay que hacer la liquidación de gananciales, si este matrimonio estaba en gananciales. Si está en separación de bienes, no. Hecho este inventario con toda la documentación, como digo, escrituras, títulos de propiedad de un vehículo, por ejemplo, certificados de saldos. Vista toda esta documentación, nos falta otro elemento, que es valorarlo, el avalúo. Y tendremos que analizar toda la parte económica para luego cuantificar la herencia y cuantificar después los impuestos. La valoración de estos bienes tendrá un impacto esencial sobre la tributación, los impuestos y además sobre el reparto de la herencia. En ocasiones existen conflictos porque algunas partes tienen interés en valorar un bien por encima de otro porque quizá se ven beneficiadas por esa valoración. Y como digo, este paso es esencial para que la parte fiscal luego no tenga un coste muy elevado. Hacer una aceptación, renuncia o aceptación a beneficio de inventario de esa herencia. Una vez que tienes toda la información, sabes los bienes, has analizado previamente las deudas, en ese inventario que decíamos antes, hay que ver no solamente los bienes, sino también todas las deudas que tuviera el causante. En esa valoración se tiene que tomar la decisión sobre si el heredero acepta la herencia, la acepta a beneficio de inventario o directamente renuncia o la repudia. Esta aceptación podrá hacerse en documento privado o en documento público, ante notario. Si hay bienes inmuebles, necesariamente tiene que hacerse en documento público, es decir, notaría, si quieres que esos bienes luego se inscriban a nombre de los herederos, salvo una excepción que ya hemos comentado en algún vídeo, que haya un único heredero nada más. Es un caso muy habitual cuando solamente tenemos en la herencia bienes que no son inmuebles. La liquidación de los impuestos. Y como sabéis, en las herencias hay dos. Si hay inmuebles, tenemos el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía municipal para los amigos, que deberá liquidarse en el ayuntamiento donde radique la finca. Y el impuesto de sucesiones, que en este caso ya tenemos algún vídeo en el canal sobre dónde tributa el impuesto de sucesiones, tienen que liquidarlo todos los herederos o legatarios que vayan a recibir algo como herederos o legatarios de esa herencia. Es aquí donde veremos el resultado de haber hecho una buena planificación fiscal en la herencia mediante los testamentos previos, mediante esa aceptación y mediante la valoración de los inmuebles, los tres pasos necesarios para mí para hacer una buena valoración fiscal, y liquidado los impuestos o pagados, si es que realmente hay que pagarlos. Nos faltaría el séptimo y último paso, la inscripción en el registro de la propiedad, siempre y cuando haya bienes que sean inscribibles. Con toda la documentación anterior, la aceptación de la herencia, los testamentos, los certificados correspondientes, habrá que aportar en el registro de la propiedad esa documentación para que lo inscriban a tu nombre, en calidad de heredero o legatario. Después de todos estos pasos habrás tramitado la parte esencial de las herencias. Evidentemente te faltará desbloquear cuentas bancarias, etc. Pero con este vídeo habrás tenido una visión global de todo lo que tiene que hacer un heredero cuando tiene que tramitar una herencia. Si tienes que tramitar una herencia y te parece complejo, abajo te dejo mi contacto y te leo en comentarios. Hasta el próximo vídeo.